¿Alguien nos visita por primera o segunda vez? Alza tu mano, queremos saber que estás aquí de visita para saludarte. Bienvenidos por acá, ¿sí? Por allá también, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Quiero recordarles nada más, este martes, es decir, en 2 días a las 7 de la noche iniciamos la ruta conociéndonos, iniciamos el grupo aquí, vamos a estar viendo simultáneamente los domingos y los martes la misma enseñanza, pero sabemos que hay algunos de ustedes que solo pueden entre semana, así que considéralo, no te pierdas esta oportunidad. El martes llega aquí, ahí hay un registro, pero si no has podido registrarte, no pasa nada. Ven. Queremos saber que quieres ser parte de la ruta. Martes a las 7 de la noche es una invitación para todos. Entonces, vamos a estar aquí todos los mismos maestros, la misma dinámica. Y si tú has estado los domingos, pero quieres ya cambiarte permanentemente a martes, adelante. También te esperamos aquí y será de bendición. Dicho eso, también tenemos la conferencia de hombres, es en 3 semanas, ya es el 20 de julio y va a estar increíble. Tenemos semana de aniversario, que es la conferencia de hombres el sábado de las 4 de la tarde en adelante. No queremos que te pierdas esta oportunidad. Recuerda que si traes a tu hijo que es antorcha o joven, él paga la mitad de precio. Queremos que vengan padres e hijos también. Y Dios está cocinando algo ahí padrísimo, registros abiertos, todavía tenemos espacios para que lo consideres. Y dicho eso, vamos a Hebreos, ¿de acuerdo? Vamos a Hebreos. Y vamos a estar viendo, el sermón de hoy se llama Ya estás grandecito. Todos alguna vez hemos dicho eso a alguien, ¿no? Ya estás grandecito, ¿sí? Y vamos a leer Hebreos 5 desde el 11 al 14. ¿Les parece que nos ponemos de pie para leer la palabra? Hebreos 5 desde el 11 al 14. Leemos, dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Bien, oramos. Señor, gracias Padre por lo que ya has hecho, gracias por tu hermosa palabra que está disponible, Padre, para que vengamos y podamos ser convencidos de estas verdades. Hoy quizá nos vas a incomodar, nos vas a confrontar, Padre, pero sabemos que lo haces porque quieres que crezcamos, Señor. Así que háblanos, sé directo, sé contundente, Señor, y con tu Espíritu Santo transforma, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Sí, pueden sentarse. Ya estás grandecito. ¿Alguna vez te han dicho eso? Hay una historia futbolera muy clásica. ¿Hay algún Gonzalo aquí? ¿Sí saben quiénes son los Gonzalos? Se les dice Gonzalos a los de Chivas. Porque hace tiempo perdieron un partido y hay un video viral que se hizo de un señor, de un muchacho adulto, llorando así, ¡ah! Y la esposa le dice, ya Gonzalo, te están viendo tus hijos, ¿sí? Es muy conocido. Entonces cuando pierden los de las Chivas le decimos los Gonzalos, ¿sí? Todos tenemos apodos así de peyorativos. Pero te quiero mostrar una escena. ¿Puedes poner la imagen de Gio? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan de este momento? Estamos ya a ver, ya estamos en época mundialista, voy a andar insoportable 2 meses, lo siento, pero es lo que hay. ¿Se acuerdan de este momento? Giovanni Dos Santos, ¿se acuerdan de esto? Tantas veces te pedí una, desgraciado. Una de las celebraciones de goles de él
épica, pero la narración de Cristian Martinoli fue esa. Él decía: he ido al psicólogo por ti, he tragado bilis por ti, he llorado por ti. Y por eso decía: tantas veces te pedí una, desgraciado. Giovanni Dos Santos estaba haciendo el mejor gol de su carrera contra Holanda y estaba a nada de darnos el pase al quinto partido, lo que México ha peleado durante tanto tiempo. Y el discurso tenía sentido porque Giovanni Dos Santos es parte de una generación de mexicanos que le llaman la generación dorada, ¿sí? Ellos fueron campeones del Mundial Sub-17 en Perú 2007. Entonces había una generación de futbolistas que básicamente durante mucho tiempo fueron la esperanza del mexicano para trascender. Y cuando Giovanni hizo ese gol, daba la sensación de que por fin esa generación de niños había crecido y había dado resultado. Bueno, spoiler, él no era penal, ¿sí? Y en los últimos minutos nos dan la vuelta, nos eliminan y bueno, Mundial México, sí, la historia de siempre. Pero yo pensaba y decía: híjoles, ¿cómo son las expectativas de alguien que es alguien en cierta edad, pero se espera que conforme pase el tiempo vaya dando resultados la formación? Y te digo que es súper relevante. Hace unos días tuve una así eureka en el equipo de mi hijo. Como sabes, Adrián está en un equipo de fútbol. Y me enteré que mi hijo es el más chico de todos los del equipo, ¿sí? Básicamente es el más pequeño de edad. Y me enteré porque yo decía: órale, estos cuates, ¿qué onda? ¿Por qué juegan así, no? Y era mi sensación. Yo veía que mi hijo avanzaba, pero los otros decían: ¿qué onda con estos cuates? Son buenísimos. Y empecé a ver a mi hijo mejorar y el profesor me dice: oye, Adrián, a pesar de ser el más pequeño, va muy bien. Y hago cuentas y digo: ¿cómo que el más pequeño? Sí, él es el más chico del equipo. Todos le llevan 1 año y medio de ventaja aproximadamente de edad. Y fue una sensación que yo luego hablé con mi hijo y hizo mucho más sentido para él. Decir: estás empezando, si sigues desarrollándote, si sigues bajo disciplina, si sigues sometiéndote a la autoridad que tienes aquí, si sigues aprendiendo a lidiar con frustración, si sigues perdiendo miedo como lo estás haciendo, te estás convirtiendo en un buen futbolista. Y no era mentira, no estaba dorándole la píldora como a veces hacemos los papás con nuestros hijos. Era real. En la vida espiritual estas cosas tienen mucho más peso, porque ciertamente llegamos a la vida cristiana, entramos y todo está bien, estamos caminando y hasta gente puede decir: oye, veo potencial, ¿no? Veo buenas formas. Oye, va muy bien. Oye, apenas lleva 3 meses de cristiano y mira cómo va. El tema es que ese mira cómo va tiene que naturalmente ser un ascenso lento, muy lento, pero progresivo y constante en la vida espiritual. Hasta que pasan los años y el mira cómo va ya no es de emoción, sino mira cómo va. No puede ser. Ya debería ser más maduro. Así que el corazón del sermón es este. La madurez espiritual no llega solo con el tiempo. Se forma cuando practicamos obedecer y discernir la verdad de Dios. Sin práctica podemos estar cerca de la verdad durante años y seguir siendo inmaduros. ¿Lo leemos juntos? Sí. La madurez espiritual no llega solo con el tiempo. Se forma cuando practicamos obedecer y discernir la verdad de Dios. Sin práctica podemos estar cerca de la verdad durante años
y seguir siendo inmaduros. Y el mapa del texto es este, 3 puntos. Una pregunta, ¿por qué sigues pequeño? 2, hablaremos de una especie llamado cristianos lactancia exclusiva, ¿sí? Te la vas a pasar muy bien, ya viste. Punto 3, veremos el gimnasio de la sabiduría, ¿sí? Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué sigues pequeño? Y escúchame algo, Dios me ha hablado a mí en esto, soy pastor, yo llevo 37 años en la iglesia, entonces de mí se esperaría que actuara de forma madura. Entonces, yo estoy donde estás tú. Y perdón si hoy te vamos a incomodar, pero ojalá que la palabra te incomode. Oye, es que me da pena. Pues sí, pero que te vayas con esperanza. La pregunta es, ¿por qué sigues pequeño? Y dice el autor, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Escúchame esto. Lo que está diciendo es, ¿te acuerdas que vimos la semana anterior? Estamos hablando profundo de el sacerdocio de Cristo y mencionó algo como según el orden de Melquisedec. Y estuvimos viendo figuras intensas y el autor está muy emocionado por hablar de estas cosas. Pero toma una pausa y dice, es que mira, esto se va a poner bueno. Hay mucho que decir y es difícil de explicar. Y es difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. Es decir, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, lo que vamos a ver después en Hebreos son temas intensos, temas hasta difíciles, pero son difíciles porque a ustedes les cuesta poner atención. No se puede. Oye, no le entiendo a la película. Pues si estás en el teléfono, mijo, ¿cómo le vas a entender? Algo así. Algo así. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no alimento sólido. Entonces es esto. Hay más, muchísimo más, más profundidad, más belleza de Cristo, más alimento espiritual, más comprensión del Evangelio. Y el autor no está explotando emocionalmente como enojado. Más bien es alguien que le duele ver el potencial desaprovechado. Como un papá que dice a su hijo, ya deberías estar caminando más firme. Ya debería haber avanzado esto. Y el autor dice, aunque podríamos avanzar con esos temas, hay algo que está frenando el crecimiento y es que se han hecho tardos para oír. Y mira, la palabra tardos para oír es la palabra notros, que es la palabra perezoso, holgazán o necio, tonto, estúpido. Habla de alguien lento, torpe, espiritualmente apático, alguien que perdió sensibilidad. O sea, son unos flojos para escuchar. Y el autor se los está diciendo, oye, es que está buenísimo lo que viene. Es que de verdad vas a ser muy bendecido. Pero ¿cómo avanzamos, pues? Cuando tienes a tus hijos y tienes la bendición de tener bisabuelos, a nosotros nos pasaba con nuestros niños cuando eran bebés, cuando estaban así 5 o 6 meses, donde apenas se sientan, y es que mi abuelito Chel, pues como que no le importa nada del desarrollo, él simplemente veía unos bebés y les daba pastel. Si había un vaso de coca, les daba un vaso de coca, los bebecitos, le ponía así el pancito en la boca, come hijito, sí.
uno lo ve y entiende y dice, abuelo, eso no se hace. No debe, o sea, un bebé no está listo para eso. Y lo que está haciendo aquí el autor, aunque suena rudo, es diciendo, es que, ¿cómo te voy a dar carne si todavía no tienes dientes? Y ya deberías tenerlos. El texto dice, se han hecho. Descarga la responsabilidad no sobre las personas. Es algo de lo que ellos son responsables. Y es algo que no llegó de golpe. No, nadie se vuelve perezoso de un día para otro. Uno se va haciendo así lentamente. Sermón tras sermón, verdad tras verdad, convicción tras convicción ignorada. Escuchas y respondes menos. Y acuérdate que está en el contexto de que está hablando de los que se endurecieron. La palabra te confrontó, pero no te lo tomaste tan en serio. Y puedes claramente ver cómo hace años escuchaste algo y te impactaba y querías cambiar el mundo y querías cambiar todo y querías, ya necesitabas estar en la iglesia, necesitabas estar en la vida real porque estabas entusiasmado con lo que Dios te había hablado. Y se fue perdiendo. Ya la palabra ya no te asombra tanto, ya no te emociona. Ya escuchaste demasiadas cosas sorprendentes. Ya viste y disfrutaste de lo mejor. Ya un trozo de carne y dices, es carne. Cuando antes te emocionabas. ¿Cuál es la enfermedad que tienen estas personas? Obviamente, estamos hablando de un sentido figurado, pero es la enfermedad de escuchar sin responder. La verdad está ahí, pero como ruido de fondo. Y dice la Reina Valera, porque la NBDA dice ya deberían ser maestros, y encierra toda una frase, un concepto en la palabra ya. Bueno, la Reina Valera y la NTV extienden más lo que la frase significa, y la Reina Valera dice después de tanto tiempo. La NTV lo dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Y esto tiene mucho peso. Aclara que esta exhortación está dirigida no a gente nueva, no a nuevos creyentes, no a gente que está discipulándose, ¿sí? Que está comenzando, que está caminando, que ahí la lleva. No, no, no. Está hablando de personas que ya llevan tiempo escuchando. ¿Cuántos de aquí dirían, yo no soy nuevo en la fe, pastor? Alza tu mano. Yo no diría que soy nuevo en la fe. Todos los demás tenemos bautizos en una semana, supongo que acaban de ser cristianos hace 2 semanas, ¿sí? Están invitados. Pero si tú alzaste la mano y tú dirías, yo ya llevo tiempo en la iglesia, yo ya llevo tiempo que conocí a Jesús, ya he escuchado muchos sermones, ya he estado en tal conferencia de mujeres o en X conferencia de hombres o etcétera. Yo ya he leído esto. Bueno, después de tanto tiempo ya debería ser maestro. Es lo que dice Hebreos. Lo que está diciendo Hebreos es una cosa así. A ver, mi gente, después de tanto tiempo ya podríamos sentarnos en la mesa, poner botanas y ponernos a platicar de Melquisedec. Y como tenis, ¿sabes qué? Tiro y me la regresas. Y tocando, compartiendo, ya deberían. Y tú dices, eso está gacho, pastor, me está haciendo sentir mal. Pues yo no, o sea, estoy diciendo lo que dijo él, imagínate ellos.
Ellos lo estaban leyendo. Pero te quiero aclarar porque hay una realidad y es que tiempo no siempre es madurez. Uno pensaría que sí, pero no es madurez. Puedes llevar años escuchando sermones y seguir reaccionando igual. Seguir tropezando igual. Seguir discerniendo igual. Seguir dependiendo espiritualmente de otros de la misma manera. Puedes saber doctrina, puedes haber leído la Biblia, incluso haber leído libros y aún así reaccionar como alguien espiritualmente inmaduro. Ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros. Es una declaración fuerte, pero te quiero decir algo. Gente que ha estado mucho tiempo, que ha disfrutado y luego vienen cosas intensas, porque va a hablar de gente que ha bebido y que ha disfrutado de los poderes del poder del Espíritu Santo y ha visto cosas, pero después de tantos recursos que tienes, de tantas versiones de la Biblia, de tantos PDFs, de tantas predicaciones, de tantas cosas gratuitas con costo, después de tantas bendiciones, tantos programas, tantos domingos, la expectativa normal del evangelio es que después de caminar con Cristo por un tiempo, alguien ya pueda ayudar espiritualmente a otro. Que ya puedas acompañar espiritualmente a otro, que ya puedas discipular a otro, que ya puedas explicar el evangelio a otros, dar consejo bíblico básico, ayudar a discernir. Una cosa que amo de conociéndonos es como hay gente levantándose, gente de casa, gente que no necesariamente tiene una formación teológica, ¿sí? Y que no ejercía labores de enseñanza, están llevando grupos. Después de tanto tiempo, alguien debería poder fortalecerse de tu caminar con Dios. ¿Tu familia recibe algo espiritual de tu parte? ¿Tus hijos están viendo sabiduría espiritual en ti? ¿Tu esposa encuentra un modelo de dirección espiritual en cómo conduces tu vida? ¿O eres tú el que sigues dependiendo? Y escúchame, si es así, está bien, según qué etapa de tu vida, pero debería incomodarte si llevas años en esa misma dinámica. Pastor, yo pensaba pedirle consejería, ya ahorita ya no le voy a pedir, como quieras, ¿sí? Pero no te estoy diciendo que no pidas consejería. Se te va a dar, pero lo que se espera después de esa consejería es que ya camines tú. Te vamos a bendecir, te vamos a dar todos los recursos. Escúchame, hay gente aquí dispuesta, con muchas ganas de servir, de bendecir. No estoy hablando de eso, ni me molesta, ni me incomoda, ni siquiera conozco qué tan mal o qué tan bien estás. Pero todos deberíamos realmente tener el peso de decir, el Señor me ha dado tanto y yo tengo que ser mayordomo de las bendiciones espirituales que he recibido. Proverbios 9:10, te la sabes, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Sabes, la madurez cristiana lleva un hambre por conocer más. Y ese hambre, ese conocer más del Santo te hace sabio, te hace inteligente. Hay muchísimo de Cristo para conocer. No te conformes. De verdad. Si la palabra te incomoda, que te incomode. No te conformes. Que salgas aquí diciendo, quiero ejercitar mi vida. Quiero crecer. Quiero dar fruto. Quiero ser de bendición a otros. Muchos de ustedes, y quiero aclarar, muchos de ustedes están en una etapa donde lo natural es que te ayuden a caminar. Y no deberíamos saltarnos esas etapas. ¿Sí?
Y otros quizás están en una etapa de debilidad espiritual donde la iglesia es llamada a llevar las cargas los unos de los otros. Pero no fuiste llamado a quedarte ahí durante años, mijo. No, 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 no. No vaya a ser que seas un cristiano de lactancia exclusiva. ¿Alguien sabe qué es la lactancia exclusiva? No busques foros de personas hablando de lactancia exclusiva, a menos que quieras ahí pasarte 5 horas viendo a señoras peleándose entre ellas, ¿sí? Pero básicamente hay niños, ¿sí?, a los que básicamente toda su nutrición y todo su desarrollo en su etapa de bebecitos es a base de leche materna, ¿no? Y el argumento es que es saludable, ayuda a nutrir, trae todos los elementos de la leche materna para su desarrollo. Y tú puedes ver a bebés que están siendo pequeños y están bebiendo leche. Incluso luego los vas a ver con su mamila y lo puedes entender. Pero imagínate si vieras un adulto de 32 años con una mamila y que diga, oye, es que quiero mi lechita porque ya me voy a dormir. ¿La puedes meter al microondas? La otra vez mi esposa me inventó un chisme, tenía un recuerdo y me dijo que ella tenía la idea de que yo bebí mamila hasta los 9 años. Me enojé, ¿eh? Y su argumento es, mi mamá un día te vio. No es cierto. Traía una maña de chuparme el dedo, eso sí te lo reconozco. Por eso tengo los dientes así, ¿sí? Tenía una maña de chuparme el dedo. Pero no se pasen tampoco. Porque si no me hubiera puesto como ejemplo, créeme, tú sabes que sí me hubiera atrevido, ¿sí? Dice el 12, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Y quiero aclarar de nuevo, la leche espiritual no es mala. Todos comenzamos ahí. De hecho, Pedro en su carta va a decir que debemos anhelar la leche espiritual no adulterada. Es algo que te va a bendecir. Y escúchame, muchos cristianos, esto es importante, están enfermos porque su nutrición inicial, que debería ser con leche pura, no fue una buena nutrición. Y funciona de dos maneras: con leche espiritual adulterada, malas enseñanzas, o porque andaban comiendo sabritas, pastel y bisteces cuando eran bebés. Y eso es muy común ahora en redes sociales, donde básicamente puedes ser un teólogo así ultra mega calvinista o qué sé yo, y llevar 3 días en la iglesia. No es saludable. Los rudimentos básicos de la fe, los oráculos elementales de Dios, le llama aquí. Me encanta esa forma de decir. Los principios elementales de los oráculos de Dios son cosas que todo cristiano debería saber. Escúchame, el conociéndonos está diseñado para profundizar en lo básico de la fe, porque es necesario. Y para eso, el autor más adelante, si tú lees Hebreos, va a mencionar los que él considera que son estos principios, estos conceptos elementales. Así que las próximas semanas, cada semana vamos a ver cada uno por uno, porque él considera que es importante que todo cristiano sepa de Cristo, del arrepentimiento, del bautismo, y vamos a ir a eso. Y la idea, si tú vienes, es peinarte y decir, bueno, ya, ahora sí, tírame carne, ya tengo dientes, ya tengo eso básico. Y primero Dios sea de mucha bendición ese tiempo. Pero mira, la leche es buena, es necesaria. El problema es seguir dependiendo exclusivamente de leche después de tanto tiempo. No es natural, no es sabio.
véndemelo como lo quieras vender. No es funcional. Cuando algo está así, claramente es un mensaje de que no hay un desarrollo saludable en esa vida. Y pasa, y puede pasar. Un bebé tomando leche es completamente normal. Un adulto dependiendo solo de leche muestra que algo no está funcionando. Cultura mexicana. ¿Alguien si saben quién es el aluche? ¿O el aluche? No, ¿alguien sabe qué es el aluche? Porque nosotros entre pastores hablamos de conceptos y llamamos algo que se llama el aluche celestial. Y tengo una imagen del aluche celestial. ¿Puedes poner? Él es el aluche. Y es un luchador. Yo creo que de los 80 debía ser el aluche, ¿sí? Y evidentemente es un señor que se viste como de duende. El aluche es un duende. Y muchos cristianos son como el aluche celestial, ¿sí? Oye, ya estás grandecito, mijo. Pero recientemente, cultura moderna, me tuve que actualizar. Nos tiraron un concepto que es cristianos que son abelitos espirituales. ¿Puedes poner la imagen? Un cristiano que lleva años y años y años y años y años y años y no creció. Y no crece. Y no crece. Básicamente un niño que se rasura, pues. Y ten cuidado porque obviamente estoy referenciando a cosas culturales, pero es muy fácil llevar años y seguir siendo inmaduro y seguir teniendo inmadurez, seguir siendo dominado por los mismos impulsos que son naturales de la inmadurez. Habían algunos hebreos que dice el autor han llegado a tener necesidad de leche. ¿Sabes? Esto es tremendo. No pasó de golpe. Algo ocurrió en la forma en que ellos caminaron, escucharon, trabajaron su vida cristiana, que tú pensarías y tu expectativa, oye, pues mira, tú esto, has caminado por esto, has visto esto, has experimentado esto. Y dices, necesitas arrepentirte y no sabe qué es el arrepentimiento. Necesitas perdonar como fuiste perdonado y no entiende qué es el perdón. ¿Qué? Entonces necesitamos leche. Y está bien. Si es lo que se necesita, es lo que se da. Pero evidentemente esa necesidad llegó ahí por algo que no se hizo bien durante algún tiempo. Y escúchame, porque quiero ser empático con muchos de ustedes que quizá por muchos años estuvieron en la iglesia y hasta hace poco ustedes pueden decir, mira, hasta hace poco yo ya me puse al tiro, yo se despertó en mí un hambre por realmente crecer y no tienes problema en decir, ¿sabes qué? Leche espiritual, va. Así tiene que ser. No es, yo ya llevo años y yo por eso ya no, a mí háblame de cosas profundas. No, eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Pero mira, muchos llegan a tener necesidad de leche y llegan a lucir como niños espirituales cuando deberían ser adultos porque se la pasan viviendo en él. Algún día voy a trabajar en esa área. Algún día voy a resolver esto. Cuando sabemos que algo necesita cambiar, pero seguimos igual. Cuando acumulamos información espiritual, pero no somos formados espiritualmente. Cuando nuestro conocimiento crece, pero nuestro carácter no tanto. Y menciona el autor, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia,
porque es niño, es natural. No le des otra cosa porque le va a hacer daño. La palabra aquí que no está acostumbrado es la palabra peiros. Es alguien sin entrenamiento, sin experiencia práctica, sin ejercicio, es inexperto. La Reina Valera lo menciona, son inexpertos en la palabra de justicia. Está hablando a personas que todavía no han aprendido a manejar la verdad de forma madura. Uno de los mayores peligros del cristianismo moderno, redes sociales, confundir exposición bíblica con transformación espiritual. Y esto es un problema ahorita porque realmente podemos escuchar, leer, ver cualquier clase de enseñanza, TikTok y todo esto y estar expuesto a estas cosas, pero nuestro corazón no ha sido formado y no tenemos la madurez para recibir estas verdades y muchas veces esas verdades producen arrogancia, producen tristeza, producen jactancia, producen soberbia. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido formado, pero están llenos de información bíblica. Y no funciona así. Porque si la verdad que has escuchado no ha formado tus decisiones, tus hábitos, tu carácter y tu discernimiento, todavía estás inmaduro. No solo importa cuánto escuchas, importa cuánto respondes. Esa es la tesis que va a trabajar el autor, el ejercicio de lo que escuchas. Así que te pregunto, ¿qué fue lo último que Dios te mostró y realmente obedeciste radical y completamente? Muchos les cuesta trabajo pensar en eso. Muchos pueden decir, sí, pero ahí la llevo. Quizá el problema es que llevamos mucho tiempo escuchando cosas que Dios ya nos pidió vivir. Después de tanto tiempo ya deberías estar más adelante. Después de tanto tiempo ya deberías haber crecido. ¿Qué está pasando? Y escúchame, esto no es para, qué horrible, qué feo, todo lo que estoy escuchando. Mira, te voy a decir algo. Si el diagnóstico es, hay un problema de desarrollo y de crecimiento, eso es lo que Dios se quiere hablar hoy. Porque no sé cómo estás leyendo tu Biblia, no sé cómo estás orando, quizás no lo estás haciendo bien. Quizá traes temas de pecado que no has soltado. Quizás no has resuelto asuntos. Y estás estancado y estás atorado. Porque ya deberías estar más adelante. O quizá, y si es así, abraza esa convicción y responde. Quizás solamente eres desobediente y no te has tomado en serio todo lo que Dios ya te ha dado y te ha regalado y te ha hablado. Porque te voy a decir algo, cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, el argumento de, ahí la llevo, es que apenas estoy comenzando, eso se va perdiendo, Muchos de ustedes pueden abrazar eso y decir, gracias a Dios, Señor, eres bueno, he caminado, todavía me falta mucho, pero puedo ver claramente el fruto. Pero otros te voy a decir, eso ya se te fue, ya perdiste el crédito, ya pasaron los años. Y ya la forma de asumirlo ya no es justificándolo con tu poco tiempo, ya no. Entonces ya es asumir responsabilidad. Señor, sí es cierto. Ayúdame porque evidentemente no estoy creciendo como debería. Entonces tenemos que hablar del gimnasio de la sabiduría.
Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El bien y el mal. Si tú quieres crecer, después de un diagnóstico que ha sido fuerte, tardos para oír, perezosos para oír, siguen necesitando leche, ya deberían estar más adelante. El punto de Hebreos no es que no hay remedio, porque de hecho, ella aclara, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Todos deberíamos tener una referencia de decir, quiero ser un adulto espiritual. Y el autor nos aclara, ¿sabes cómo se llega a ser un adulto espiritual? Ejercitando los sentidos. Si no tienes una referencia, escúchame, de a dónde deberías estar parado hoy, difícilmente, si solo tienes una cámara de eco y tú piensas que todo va bien, quizás lo que necesitabas era escuchar esto. Es muy interesante cómo la pediatría aborda este tema cuando tú llevas a tus bebés, ¿no? Y los pesan y los miden. Y ellos tienen como un marco de referencia y básicamente lo único que quieres escuchar es, ¿está creciendo bien o no? Y se puede saber porque a tal edad debería estar de tal tamaño. Luego cuando desarrollan lenguaje, también hay una referencia. A tal edad debería ya manejar tantas palabras. Y una de las cosas que nos pasan a los papás es que básicamente si solo convivimos con nuestros hijos, pues todo bien. Hasta que los ves al lado de otros y dices, ah, caray, ¿a poco a los 3 años ya hablan? Es en serio, ¿eh? A nosotros nos ocurrió y nos dimos cuenta, obviamente, un poco antes, y lo atendimos. Y gracias a Dios lo pudimos resolver con terapia. Pero si no, hay una referencia de ya debería estar pasando esto, ya debería estar pasando esto, ya debería estar pasando esto. Vamos a estar cómodos cuando deberíamos estar incómodos. Cuando deberíamos tener esa incomodidad, no de meritocracia, no de soberbia, no de yo que estoy, mira cómo estoy fuerte, espiritual. No, no, no. De decir, ah, caray. Y a lo mejor muchos de ustedes lo que necesitan es decirle a alguien, oye, ¿cómo lees la Biblia? Y te dicen, mira, lo hago así. Ah, caray. ¿A poco no es nada más leer el versículo del día en el baño cuando te levantas? Pues no, no, pues eso está padre, pero... Y dice, órale, ahora entiendo porque no he crecido tanto. Y como oras, ayúdame a orar. ¿Sabes lo padrísimo del discipulado? Pronto en la ruta vamos a estar llegando y va a ser una etapa padrísima donde se te enseñan todos estos conceptos de cómo orar, cómo ir a la iglesia, cómo leer la Biblia. Y es padrísimo. Y de nuevo, yo no estoy en la agenda de hacerte sentir mal, sino más bien de decir, todos deberíamos tener una referencia de la adultez espiritual y decir, oh, yo quiero eso. Yo quiero eso. Te voy a decir algo. Uno de los propósitos por los cuales disfruto mucho el proceso de mi hijo en el fútbol es porque él básicamente, si su referencia es su hermano Ronaldo, mi hijo siente que es el mejor futbolista del mundo. Y me ha gustado
que él se enfrente con la vida real y vea a otros volando, a otros haciendo. Y en una plática con su entrenador, una vez estaba yo, y pasó algo interesante porque estaba con él, y le dije, y él me dice, entrenador, síguelo trayendo porque va aprendiendo, va viendo. Y yo dije algo, sí, quiero que vea a los que son más buenos. Y él me dice, no, señor, no son más buenos, llevan más tiempo. Sí, es cierto. Y mi hijo escuchó eso. Esa es la referencia. ¿Cómo llego ahí? Entrenando como entrenaron ellos. Ejercitándose como se ejercitaron ellos. Y esto no es una carrera de quién es el mejor, ¿eh? No, adultez espiritual para poder ingerir alimento sólido, que es solo saludable para los adultos. Un bebé espiritual, un niño espiritual, no debería querer alimento sólido, no es saludable, por mucho que sea padrísimo y que sean ideas extraordinarias, no. Pero yo quiero, bueno, tienes que volverte un adulto. ¿Cómo te vuelves un adulto? Por la práctica. Estos adultos tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No son tocados por Dios, no son favoritos de Dios, no son gente súper extraordinaria. Son gente que por la práctica han ejercitado sus sentidos. Y eso está disponible para todos en esta sala. De nuevo, el tiempo no necesariamente produce madurez. No es con el tiempo voy a madurar, no funciona así. Hay adultos de edad, hay gente que tiene años y años y años y años y años en la iglesia y sigue reaccionando igual, sigue cayendo igual como veíamos. Y puede seguir siendo dominado por los mismos impulsos y tú ya has comprobado, no, el tiempo no necesariamente es madurez. Sin embargo, el alimento sí es solo para los adultos espirituales. Y ellos llegaron ahí por la práctica. Y mira, la práctica es la palabra gimnasio, que es de la que obtenemos nosotros la palabra gimnasio, que es la práctica constante, entrenamiento repetido, ejercicio habitual. Está bastante claro, ¿no? Práctica constante, constancia. Entrenamiento repetido, repeticiones, una y otra vez. Ejercicio habitual, no solo los domingos, no de vez en cuando. No es cada que tienes un problema y una crisis. Está usando el autor un lenguaje atlético. La imagen es la de alguien que ejercita algo tantas veces que desarrolla capacidad real. Un músico desarrolla su oído. Un deportista desarrolla reflejos. Alguien después de mucho entrenamiento empieza a reaccionar naturalmente de manera distinta. Muchos cristianos de años saben que no deben hacer ciertas cosas y la forma de resolverlo es como, ¡ay, qué coraje! Pero sé que no debo callarme la boca, pero cómo me dan ganas de insultarlo, pero debo callarme la boca. Ok, peor es nada. Peor sería que no te callaras la boca, ¿sí? Pero escúchame, un maduro, su reacción y su reflejo natural deja de ser esa y va siendo transformado. De repente ya amas. No es como, voy a amar, tengo que amar. Es que son mis hermanos, es que Cristo también murió por ellos y ni modo que no. Sí, no es así, Peor es nada, peor es que los odies. No estoy diciendo, ¿sí? Pero no es así. De repente ya amas naturalmente. De repente, tantas repeticiones, tanto ejercicio, tanto entrenamiento, tu vida empieza a habituarse, a reaccionar, a actuar. Y la sabiduría ya llega en automático. Qué tremendo. Así funciona la madurez espiritual. Dicho de otra manera, cada obediencia forma algo. Se desarrolla, se ejercita, se forma. Cada obediencia forma algo. Cada decisión
entrena algo, ¿sabes? Cada hábito moldea algo. Cada respuesta que das al Espíritu Santo va dejando una huella. Cada vez que obedeces cuando cuesta trabajo, algo madura. Cuando eliges confiar en medio de algo que quisieras más bien controlar, algo madura. Cuando dices que no a una tentación, algo se va fortaleciendo. Cada vez que haces lo correcto, aunque nadie te ve, incluso algo dentro de ti se va formando. Siempre se está formando algo, vas haciendo músculo espiritual. Cada obediencia forma algo, pero también cada desobediencia forma algo. Ellos habían desarrollado torpeza para escuchar, es lo que dijo el autor de Hebreos. Y habían desarrollado una necesidad exclusiva de leche, como veíamos en el punto 2. Oye, pero no, bueno, es que llegaste ahí por algo. Aquí el autor está hablando de discernimiento. Son sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y esto es importante porque muchas de las decisiones más importantes de la vida no vienen con un versículo pegado. ¿Cómo nos encantaría, no? Mira, no necesitas madurez para saber que el adulterio es pecado. Cualquiera. No necesitas madurez para saber que matar es pecado. No. Hay algo más profundo, que es el discernimiento, que es aprender a discernir lo sabio de lo necio en las zonas grises de la vida, en el día a día, en decisiones de agenda, de horarios, de alimentación, de hábitos, de trabajo, de inversiones, de gastos, de relaciones. ¿Qué me está formando? Este entretenimiento está deformando mi corazón o está siendo de bendición. ¿Cómo respondo a este conflicto? ¿Esto me acerca a Dios o me va a enfriar? ¿Esta relación es sabia? ¿Esta decisión honra realmente a Cristo? ¿Este hábito me edifica? Eso es discernimiento. Ahí es donde se separan los hombres de los niños. Y es donde muchos de ustedes deberían estar parados. Pero ese discernimiento, nos dice el autor, se ejercita, se entrena, no llega de a gratis, se desarrolla. Pablo lo decía de una manera fascinante: todo el que compite en los Juegos Olímpicos, está hablando, se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Él tiene un propósito claro en lo que hace. Y mira lo que dice y que hace: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Está hablando del entrenamiento. Oye, es que ya me duelen las piernas. Tienes que golpear tu cuerpo. ¿Quieres desarrollar la capacidad de correr más? ¿Quieres ya no ahogarte cuando corres? Va a costar. ¿Cómo quieres ser Usain Bolt si es primera vez que corres, mijo? Vas al gimnasio, ¿no? Y siempre pues están los que levantan peso increíble. Y básicamente, si eres como yo, esperas a que se vayan de la máquina, porque no quieres que veas cómo levantas el palito y lo pones casi hasta arriba. Pero es que si agarro una máquina y le pongo demasiado peso, me voy a lastimar. Si es que puedo levantar, si acaso. No llegas ahí, llegas de a poquito en poquito.
y va a doler y va a costar, pero vas ejercitando. Muchos de ustedes quieren profundidad espiritual, quieren un pensamiento sofisticado, sabio, pero no entrenan espiritualmente. Quieren discernimiento sin obediencia, quieren madurez sin práctica. Y claro, tienen los músculos espirituales atrofiados. Y cuando llega el momento, cuando hay una emergencia y tienes que correr, no puedes correr. Cuando llegan las complicaciones, no puedes levantar el peso de lo que esa situación demanda de ti. La vida es complicada muchas veces. Hay presión en la vida, mi hermano. Las relaciones son complicadas. El ministerio es complicado. El matrimonio es complicado. La paternidad y la maternidad son complicadas. El calor es complicado. El tráfico es complicado. La frustración de la vida es complicado. Y ¿sabes qué? Llegamos ahí sin músculo, sin resistencia, sin capacidad. Y tronamos, reventamos, nos ahogamos, nos lesionamos, pedimos esquina. Porque no habíamos entrenado. Y Dios nos está llamando a formar músculo espiritual. Repetición, resistencia, constancia. Es lo que dice que hacen los adultos espirituales, los que ya pueden ingerir alimentos sólidos. No es magia, ¿eh? No son los chidos y los no chidos. No. El camino es el mismo. Y la gracia está disponible y el Espíritu Santo va a hablar y va a bendecir a quien le busque. Después de tanto tiempo, ¿qué se ha formado en ti? No es nada más que sabes, ¿eh? ¿Qué clase de persona te ha hecho la verdad que has escuchado? ¿Y cómo vas con la práctica de esas verdades? Muchos de ustedes solo tienen algo sobre la mesa, una sola cosa, o dos o tres. ¿Cómo lo estás resolviendo ahí? Oye, es que ya quiero hablar. No. Trabaja esto. Trabaja esto. Es lo que te toca en esta etapa de tu vida espiritual. No, es que ya quiero correr un maratón. No, hijo. Camina primero. Oye, pero ya quiero hacer esto. Ya quiero aventarme una chilena espiritual. No, hijo. Primero aprende a saber cuál es tu pie izquierdo y cuál es tu pie derecho. No es el tiempo. Muchos de ustedes pueden decir, es que ya debería hacerlo. Mira, quizás sí. Quizá como el autor dice, ya deberías ser maestro. Pero en su gracia el Señor te concede escuchar esto como una invitación, como algo que te incomoda, pero una invitación a decir, ok, entonces comencemos de nuevo. Entrenamiento, resistencia, práctica, constancia. Desde 0, desde 1, desde 2, de donde sea, constancia. Es lo que te toca, vamos a darle. Vamos a caminar. Y ¿sabes algo? La palabra que es viva y eficaz va a hacer su trabajo. Y ¿sabes algo? La confianza es que aún en este error tenemos a alguien que nos entiende, que nos ama y que nos da acceso a la gracia y a la misericordia. Así que la pregunta, aunque sea un llamado a la acción, así tiene que ser. Porque mira, hay más de Él, hay más de Cristo por conocer, hay más sabiduría para ser formado de verdad, hay más discernimiento para desarrollar, hay más madurez disponible que va a bendecir tu vida, la de tu familia, la de otros, que va a ser de bendición para la extensión del reino. Todo eso está disponible, claro. Pero quizá no tienes que prometer hoy grandes cosas, porque ya no es el momento de eso, sino simplemente responder de nuevo y contestar esa pregunta casi como ahora sí
o quizá no ahora sí, pero ¿vas a crecer? Vamos avanzando, iglesia. Vienen cosas gloriosas de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas y están ahí. Y el Señor quiere usarles a muchos de ustedes. No hay atajos, esto es con entrenamiento. No hay jactancia porque la obra la produce Él, pero nosotros tenemos que enfocarnos. Y si te enfocas, vas a dejar de ser un niño espiritual con las inmadureces que eso trae y vas a convertirte en un adulto que come alimento sólido y que por lo mismo puede soportar más presión, puede llevar más peso, puede caminar más lejos, puede dar más fruto e incluso puede sostener y llevar a otros y mostrarles ese camino a otros. Así que lo que el Señor te haya hablado en la etapa espiritual en la que estés ahora mismo, pero escúchame, esto no es nada más de, ay, qué bonito, no. Acción. Responde. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos traes una exhortación incómoda. Sí, sobre todo aquellos que llevamos años en esto, Dios. Y se espera de nosotros que ya caminemos en otras cosas, Señor. Y que no sigamos encadenados y esclavizados a estos hábitos, a estos impulsos, a estas reacciones, a estos problemas y deficiencias de carácter, de inmadurez, de falta de dominio propio, con las que muchas veces nos comportamos, Señor. Así que, Padre, que el golpe venga. No quiero apaciguar ese golpe. Que el golpe llegue, que la incomodidad llegue, que incluso la vergüenza, si tiene que llegar, llegue, Señor. Pero que no nos paralice, sino que nos active a responder, Señor. A realmente entender que ya deberíamos estar dando más fruto, enseñando y cargando con el peso de otros, de los que están empezando. Enseñando a los niños, Señor, a los que sí están en una edad de formación elemental, Señor, que ya estemos discipulando a otros, que ya estemos enseñando y llevando a otros a ese camino, que estemos sosteniendo una familia y llevando a una familia y que nuestra familia sea el ejemplo de un liderazgo, Padre, ya sea de papá, llevando a toda la familia, de una mamá, llevando a sus hijos a ese lugar, Señor. Te ruego que tengas misericordia de nosotros, que no nos permitas victimizarnos y quedarnos en la culpa y en el lamento de lo que pudo haber sido y lo que debería ser, Señor, sino realmente actuar, Padre, descansando en la gracia del Evangelio que nos da acceso, Padre, a la gracia para ser transformados, Dios. Hay tanto por aprender, tanto de Cristo por escuchar, por saborear y por deleitarnos, Padre. Te pido que nos des la capacidad de comprender esas verdades, abrazarlas y vivirlas, Señor. Si todavía estamos necesitados de leche en aspectos de la vida, te ruego que nos des la humildad para ir ahí y recibir esa enseñanza y recibir esa formación y quizá practicar aquello que quizá hace mucho tiempo deberíamos haber estado haciendo, pero que hoy, Padre, tú nos has hablado, así que queremos responder. Ayuda a mi hermano a responder, Señor, a actuar, Dios, a descansando en esa gracia y ese amor que nos das, ir y buscar su crecimiento, Padre, y buscar el fruto, Padre. Sigue hablando y sigue nos dando la capacidad, la sabiduría y el discernimiento, Señor, que vamos a necesitar para lo que sigue. Por lo pronto, responder hoy. Mañana, ser constante. El martes, resistir, no dejarlo. El miércoles, seguir, repetir, entrenar, golpear nuestro cuerpo. Cuando cueste trabajo, no desistir, avanzar, seguir, perseverar, no apartarnos, Señor, del llamado que nos has dado hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.